Bueno, para darle la bienvenida al maestro Ricardo Sevilla, déjeme rescatar de la mañanera el tema de Notimex, un tema que es complejo, difícil, polémico, porque la agencia de noticias del Estado mexicano sigue en huelga y sigue sin funcionar. Y dice el presidente que pues hay razón y culpa, hay razón y responsabilidad de ambos lados en el debate, en la polémica, en la controversia. Así ocurrieron las cosas en la mañanera y ya vamos con el maestro Ricardo Sevilla para dejar la víbora chillando. Es sobre el caso de la agencia de noticias del Estado Notimex. Pues ya han pasado más de 1000 días de la huelga en la que está y hay una serie de irregularidades que se han presentado ahí. Uno es los ámbitos políticos que suceden ahí, pero otra es los ámbitos legales y jurídicos y otra en materia de injusticias. Yo tengo algunos comentarios y preguntas para usted en ese sentido y para la directora, San Juana Martínez, que nunca aceptó una solicitud de entrevista, aún con las preguntas presentadas por adelantado. Y es que, pues, ¿qué ha pasado con la corrupción que había en Notimex? ¿Quién está pagando las consecuencias? No ha habido nada contra el exsecretario de Notimex, Conrado García Velasco. De hecho, la dirección de Notimex ni siquiera lo menciona en ningún lado. ¿Qué pasó ahí? Había tantos señalamientos cuando usted presentó a San Juana Martínez que se iba a combatir ahí la corrupción. Pues no hay nada en ese sentido. ¿Qué ha pasado? Ha habido auditorías con los exdirectores de Notimex. El manejo que hubo en esa agencia, que sabemos no solamente del sindicato, sino también de la dirección, de las direcciones pasadas, y lo trasladaría a esta también. Viendo los presupuestos que son asignados a la agencia Notimex, la huelga estalló el 5 de marzo de 2020, legalmente constituida la huelga. Y no se entiende por qué sigue ejerciendo los recursos una agencia que está en huelga. Por ejemplo, en el año 2020, que es cuando entró en huelga, tenía un presupuesto de 180 millones, la huelga fue en marzo. A partir de marzo no podría ningún trabajador ni trabajadora ejercer los recursos hasta que se resuelva la huelga. Sin embargo, se entregan los recursos, se usan los recursos y después en el año 2021 se le asignaron 158 millones, en el 2022 228 millones y para el año 2023 se le han asignado 195 millones. Son recursos que Notimex ha presentado y que ha usado, que ha hecho uso de ellos. ¿Cómo es posible eso si está en huelga? El otro punto es que durante la administración de San Juana Martínez han pasado 3 directores de la dirección jurídica, 3 directores de la sección de noticias internacionales, 2 directores de producción audiovisual, 2 directores de dirección editorial, 2 directores de dirección de comercialización, 2 directores de dirección administrativa. Todos salen con problemas con la dirección actual, todos y todas. Estoy hablando de los no sindicalizados, de los que entraron con la actual dirección. En el caso de todas las personas que salieron cuando se dio el conflicto en un inicio, no solamente todos salieron los que habían entrado con San Juana y que dejaron sus trabajos anteriores en una apuesta también por su gobierno, porque es gente que sigue simpatizando con su gobierno.
Y en el caso de, por ejemplo, Manuel Ortiz, que era director de Noticias Internacionales, el acoso llegó a tal extremo por parte de la dirección de Notimex que él y su familia tuvieron que irse a vivir a otro país. Él y otros ex trabajadores y ex trabajadoras, a todas las empresas en donde intentan trabajar, les llegan cartas con las acusaciones que hacía la actual dirección de Notimex. No importa si es en Estados Unidos, si es en España, es un acoso tremendo a ex trabajadoras y ex trabajadores de Notimex. No pueden entrar, por ejemplo, a ninguna dependencia de gobierno porque reciben el acoso y cartas y señalamientos hacia sus personas, levantándoles infundios, delitos, etcétera, etcétera, en estas cartas. Lo que se complica que puedan trabajar en otros lugares. Es gente, de verdad, presidente, en una condición de vulnerabilidad y de miedo. Hay mucho miedo a la directora San Juana Martínez porque ya se ha considerado como una de las funcionarias intocables en su administración. Es una funcionaria debo de entrar aquí para decir, con mucho respeto para Ledesma, y las cartas, porque pareciera que asume que lo que denuncia este personaje, Manuel Ortiz, es cierto. Y yo no tengo razones para decir que no lo es, pero tampoco tengo razones para no creer la versión de San Juana Martínez, la directora de Notimex. Cuando tú vas a la mañanera y asumes esta postura, pues parecería que tienes los pelos de la burra en la mano, pues preséntenlos. Porque si no, deja la víbora chillando un Ricardo Sevilla por ahí en redes sociales, que leí 2 tweets y que creo que abre el debate y pone más sabroso y más candente la controversia. El maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta, galardonado con el Premio Nacional de Locución 2022 y orgullosamente miembro de la familia Sin Censura, publicó 2 tweets hace un rato. Dice, vaya cierre de la mañanera 2022 y López Obrador firme y respondiendo frontalmente. Y aún así, AMLO dice que en ese espacio no se tiene la última verdad. Agrega que el objetivo de la conferencia no es pontificar y subraya que ese estrado no es un tribunal. Uf, candela pura. ¿Por qué menciono primero este tuit del maestro Ricardo Sevilla? Porque pareciera que muchos, me voy a incluir porque yo también voy a las mañaneras y espero regresar muy pronto, por cierto, pareciera que también nos erigimos como si fuéramos jueces. Y señor presidente, lo que le vengo a decir es la verdad y nada más que la verdad. Aunque le esté diciendo a usted cualquier cosa, ¿no? Cualquier tontería. Ricardo Sevilla escribe, veamos, Ernesto Ledesma sale en defensa de Manuel Ortiz, quien tenía 2 plazas en Notimex. Un tipo que, por cierto, está casado con la sobrina de Roger Bartra, Analí Emras Bartra, y cabe mencionar que ambos son amigos de Pedro Cámara, quien realmente creó los Avengers, este chat tan polémico y tan famoso, pues, en estas discusiones. Mi querido maestro Ricardo Sevilla, te saludo con mucho gusto. No sé si es un exceso lo que he dicho o voy bien, pero si el propio presidente dice, a ver, aquí no tenemos la verdad absoluta, pues creo que deberíamos de entender el mensaje muchos, obviamente, que vamos a la mañanera, pero bueno, pues yo quién soy, solo un pinche youtubero y palero de este régimen de la 4T. Te mando un abrazo, maestro. Abrazo fuerte de regreso, querido Vicente, público memorioso. Pues ya salió Ernesto Ledesma a hablar por la herida y dice, sin ninguna prueba, por supuesto, que yo escribo para San Juana Martínez. Lo acaba de publicar este personaje. Me enternece su respuesta, porque yo esperaría más en un personaje que se dice un periodista de investigación. Dice a ver, perdón, maestro, perdón que te interrumpa. Esto que estamos poniendo en pantalla es la respuesta de Ernesto Ledesma a tu tweet. Así dice, es. Por todos
por todos, me imagino que quiso escribir lados, nos llueven los bots o los servidores de la señora San Juana. Me quiero imaginar que puso tu arroba como Sevilla, como Ricardo Sevilla. No solo escribe como y para la directora de Notimex, San Juana Martínez, escriben exactamente la misma infodemia y la mezclan de forma vulgar con las esposas de los trabajadores. Vaya cosa. Sí, a mí me enternece mucho, querido Vicente, esta respuesta que está redactada de entrada con las patas. Un personaje que se dice riguroso, pues debería de haber pues ofrecido los datos duros que a nosotros sí nos gustan tanto, tantísimo, muchísimo, y que probara estos dichos de que yo escribo para San Juana Martínez, así como él lo dice, y que estoy propiciando o atizando una infodemia. Hay que poner las cosas en riguroso contexto y con datos duros. Mira, Vicente, público memorioso, en julio de 2019, un grupo de ex empleados de Notimex se manifestaron afuera de Palacio Nacional para exigir a López Obrador la pronta reinstalación de sus puestos de trabajo, argumentando en ese momento que habían sido despedidos injustamente, y que, ojo, no es lo mismo que ilícitamente. En un video que en ese momento pudo apreciarse en redes sociales, se observaba a un puñado de personas, que las está viendo usted en pantalla, un puñado de personas y no decenas de personas, como había dicho en su momento Ledesma, muchas de ellas cubriéndose la mitad del rostro y sosteniendo cartulinas, como lo ve, arrugadas y con escritos apurados. El dueño de Eje Central, Raimundo Rivapalacio, por cierto, exdirector de Notimex en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ordenó a su redacción cubrir la nota en contra de San Juana, que es la que está usted viendo en su pantalla. La animadversión de Raimundo contra San Juana es de sobra conocida. Ahora bien, el contingente apostado afuera de Palacio Nacional, y le voy a dar un contexto muy claro y muy periodístico para que Ernesto de Ledesma lo entienda, en ese momento pedía a gritos la destitución de San Juana Martínez, la directora de esta agencia del Estado, y quien de acuerdo con ellos era y continúa siendo de acuerdo con ellos la responsable de violar sus derechos laborales. Acto continuo, los manifestantes entregaron esa famosa carta al presidente para denunciar el atropello. Más allá de sus dichos y sus consignas, lo que se impone, Vicente, es una pregunta. ¿Qué prueba ofrecieron y han ofrecido los ex empleados? Y la respuesta es triste y categórica. Ni una sola. Los ex empleados acusaban a San Juana de dos cosas: de no haberles otorgado la indemnización correspondiente y de estar orquestando un despido masivo, ilegal y voluntarioso. En primer lugar, público memorioso, los recortes de personal se debieron a un reajuste de lo que se ha llamado, y usted lo conoce perfectamente, la austeridad republicana, ordenada por el presidente y puesta en marcha por la Secretaría de Hacienda. Eso por un lado. En segundo lugar, los despidos, que en ninguna forma surgieron de un curso caprichoso por parte de San Juana, se realizaron todos apegados a la Ley Federal del Trabajo. Y no hay ningún quebrantamiento a la ley por una sencilla razón: los extrabajadores han firmado, han acordado y han recibido sus correspondientes liquidaciones directamente, no en Notimex, no en la oficina de la directora, no, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde, por cierto, también les ha sido entregado el fondo de ahorro. Dicen que no, pero no pueden probarlo. Yo escribí un reportaje a propósito en Polemón en ese preciso momento. ¿Y qué quiere decir esto? Conozco el tema a profundidad porque lo he estudiado. Que no venga Ledesma a tratar de salvar una narrativa a favor de un sindicato que está podrido. Ahora, varios de los inconformes están mintiendo, o en el peor de los casos están esparciendo verdades a medias. Me explico. Todo el mundo sabe que cuando un trabajador es notificado o le es notificada la terminación de la relación laboral con la empresa o la institución donde había prestado servicios,
tiene la opción de recibir o no la notificación por escrito. Lo curioso es que salvo los 14 trabajadores, ninguno de ellos lo hizo. Entonces, eso llama la atención y es un dato duro. Ledesma, pon atención, por favor. Este personaje se queja sin aportar pruebas ni sustento, pues bueno, que todo huele a podrido en la oficina de San Juana Martínez. Ahora, aquí hay represalias y ¿quién estaría orquestando estas represalias? Yo pondría los reflectores sin chistar en Conrado García Velasco. ¿Y quién es este sujeto? Nada más ni nada menos que el hombre que tuvo asolado mediante un liderazgo colmado de nepotismo, de favoritismo y de viajes extravagantes a costa del erario al Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Ledesma, tú lo sabes perfectamente. Ahora, García Velasco recibía mensualmente entre 300,000 y 500,000 pesos, un monto que dejó de percibir cuando San Juana tomó las bridas de la agencia. Y usted dirá, y a lo mejor con muchísima razón, debido al huracán de polémicas en el que se ha visto envuelta San Juana, pues se podría pensar que sus aseveraciones no están apegadas a la realidad, pero no solo está la versión de San Juana, no. Un mes antes de que San Juana llegara a Notimex, un nutrido grupo de trabajadores de la agencia denunció las muchas irregularidades que se llevaron a cabo durante la gestión de García Velasco, a quien no se cansaron de gritarle nepotista y corrupto. Ahora, la polémica se ha recrudecido a partir de que San Juana comenzó a anunciar la limpia de Notimex, siguiendo un juego perverso. En junio de 2019, Conrado García salió a informar que cumplía 60 años de edad, por lo que quería retirarse de su puesto de reportero en Notimex, que no ejercía, pero además dijo, bueno, le voy a dejar mi cargo de secretario general del sindicato y pues bueno, se retiró según él, pero a ver, el sindicato ha estado podrido desde siempre, desde antes de la llegada de Vicente Fox, y eso lo debería saber Ledesma. Entre muchos periodistas se intercambiaron datos duros de cómo había una decadencia en ese sindicato y cómo teniendo a tantos directivos inestables, porque se fueron cambiando, estuvo Sergio Usueta, estuvo Pablo Iriart, estuvo Raimundo Rivapalacio, pues bueno, el sindicato fue ocupando vacíos en los puestos, vacíos en estas direcciones y se fue posicionando como un sindicato que perdió la esencia como defensor de los trabajadores y como promotor de la unidad con otros sindicatos. Eso lo perdió absolutamente. Con la llegada de Enrique Peña Nieto, las cosas se recrudecieron aún más, comenzaron a ser más visibles los conflictos entre los dirigentes, porque ya no solamente eran dirigentes de un sindicato, sino que, ojo, tomaban decisiones editoriales, controlaban la contratación de personal, obtenían recursos fuera del contrato colectivo. Entonces, eso no lo ha mencionado en estas largas disquisiciones que hace el periodista Ledesma. Ahora, en lugar de Conrado, quedó, usted la conoce, Adriana Urrea, quien fuera la mano derecha de Conrado, una viajera contumaz y que de acuerdo con una investigación de Contralínea firmada por la colega y respetada Nancy Flores, Adriana Urrea Torres fue indagada por la Secretaría de la Función Pública por 3 puntos nodales. 1, 15 viajes al extranjero y 9 al interior de la República. ¿A costa de qué? Del erario. 2, la relación con el anterior líder, Conrado García. Y 3, el presunto robo de información noticiosa
para un proyecto llamado Gira tus Finanzas. Lo más extraño, querido Vicente, público memorioso, es que un periodista que vimos en la mañanera, Ledesma, que fue a tratar de imponer sus apreciaciones y tratar incluso, me da la impresión de cercar al presidente, haya salido en defensa de Adriana Urrea, de ese que es la líder de ese sindicato podrido, y de un sujeto llamado Manuel Ortiz, un tipo que tenía 2 plazas en efecto en Notimex y que tenía, por cierto, un sueldo jugosísimo, y que por si fuera poco, porque él dice, es que, ¿por qué sacas a la esposa de Manuel Ortiz? Bueno, no es una anécdota. Él está casado con Analí Meraz Bartra, que es la hija de Eli Bartra, es la sobrina de Roger Bartra, y estos personajes un día me hicieron una entrevista y ahí me dijeron que eran amigos de Pedro Cámara. ¿Y quién es Pedro Cámara? La mente delictiva que creó los Avengers, este chat del que ya has hablado, querido Vicente. Esas cosas las pierden de vista a propósito, o las sacan de contexto, o simple y sencillamente no las mencionan. Usted sabe perfectamente que esta revelación de los Avengers no salió en ningún otro medio. Después lo replicaron, claro, pero salió en el portal de Aristegui Noticias. ¿Y quién era la fuente única y principal? Manuel Ortiz, el esposo de Analí Bartra. Entonces, estos personajes me dijeron en corto que ellos habían sido justamente los invitados a llevar a cabo este chat. Por supuesto que en el supuesto reportaje de Aristegui Noticias no mencionan en ningún lado y en ningún momento a Pedro Cámara, este personaje que a mí incluso me invitó a formar parte de esos Avengers y que lo mandé al carajo y que lo mandé a la chingada. Entonces, de ese personaje de Pedro Cámara es lo que voy a estar pues aquí esperando que me hable el famoso Ernesto Ledesma, y ahí vamos a sostener un debate con datos duros, que él dice que yo escribo para San Juana Martínez, que lo pruebe con datos duros, porque me va a encantar darle una paliza periodísticamente hablando, porque estas cosas no las tolero. Yo no conozco a San Juana Martínez, no cobro ni trabajo ni para San Juana, ni para el sindicato de esa agencia, y si tiene pruebas este personaje, que se deje de cosas y que las plantee, que no venga a reducirme a que soy un bot que está siguiendo la narrativa, la prosa de Notimex. Entonces, a lo mejor me apasionó mucho, querido Vicente, pero este tipo de cosas yo no las tolero, porque hay que presentar datos duros, datos contundentes, y no ir ahí a la mañanera, hacer un planteamiento protagónico, tratar de acercar al presidente y decirle, presidente, pues usted ya tiene que meter las manos y lo tiene que resolver. El presidente López Obrador no es un autócrata, no es un dictador, y ahí hay 2 personas, equipos que están en disputa, y ellos son los que tienen que tomar la decisión. No le están haciendo ningún bien ni San Juana ni Urrea a Notimex. Entonces se tienen que poner de acuerdo. No estoy a favor de ni una ni de otra, estoy a favor de que la agencia trabaje, pero estoy a favor también de los datos duros, y que si estos periodistas dicen algo con la boca, que lo sustenten con los datos duros. Y ahí está mi participación. Oye, que se ponga más candente la controversia. Bueno, tú abriste la caja de Pandora. Yo le agradezco por su confianza a la directora de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano en huelga, San Juana Martínez, que me tome la llamada para hablar sin censura. Ya tiempo sin saludarte, San Juana, a la distancia. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vicente? Muchísimas gracias por recibirme. Siempre un gusto, un privilegio poder contar con tu espacio de libertad y que me recibas con
pues contigo y con tu auditorio. Un placer. Estoy a la... Oye, a ver, se sugiere en la mañanera, creo que ya te enteraste, que eres una intocable de la 4T, perdón por mi sarcasmo y el tono con que lo digo, pero a ver, ¿cómo se le hace para ser intocable en este gobierno, San Juana? Oye, intocable, pero si llevan 3 años difamándome. Han intentado destrozar mi imagen de todas las maneras, ¿no? Ha habido campañas de desprestigio, campañas auténticas de acoso y derribo, intentando cortar mi cabeza. Se han dicho toda clase de mentiras, han explicado, han montado casos, porque han sido auténticos montajes, como el caso que decía nuestro colega Ricardo Sevilla, a quien efectivamente no conozco, pero admiro y respeto por su trabajo, por su investigación y por su valor. Y realmente, digo, ya quisiera ser intocable, o sea, yo creo que es absurdo, ¿no? Los hechos demuestran lo contrario, mi querido Vicente. San Juana, ¿cómo vamos en el tema de la huelga y este conflicto con el sindicato? Veo a un presidente, Andrés Manuel López Obrador, conciliador, dice que hay razón y responsabilidad en ambas partes. ¿Cómo vamos? Porque sí hace falta, sí hace falta Notimex, por más que de alguna manera los youtuberos, los medios independientes, alternativos, digitales, estemos de alguna manera haciendo un contrapeso a esas campañas de odio contra la 4T, contra el presidente, contra la transformación de México. No podemos de ninguna manera aspirar a llenar ese vacío que existe con la huelga en Notimex, y espero que haya sido lo respetuoso y elocuente que debería, porque yo sí respeto, yo quiero mucho ese espacio de Notimex, porque además debo de decir, si me permites, que cuando en confianza profesional me decías, voy a Notimex o me acaban de nombrar en Notimex, yo te decía, hay que, pues, reactivar Notimex desde otra perspectiva y no seguir siendo el Notimex de los Riva Palacio, sino un verdadero Notimex que aporte la transformación de México. Y eso me emocionaba escucharlo de ti, San Juana, pero bueno, habrá muchos intereses que no quieran que se llegue a ese punto. Perdón por extenderme. No, pero tienes toda la razón y efectivamente pues tú fuiste testigo. Recuerdo que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el honor de invitarme a dirigir la agencia, pues te lo comenté, te dije claramente que pues era una necesidad absoluta, ¿no? Y que finalmente Notimex cumplía una función en ese momento pues bastante pues de auténtico órgano propagandístico, y que la queríamos convertir en lo que era una agencia de información. Eso era lo que estábamos deseando. Obviamente ese era el compromiso. La invitación del presidente fue muy clara. Necesitamos limpiar, necesitamos transformar, necesitamos barrer la corrupción que ahí impera. Te pido que me ayudes. Y en ese momento pues fue muy atractiva sigue siendo, ¿verdad?, ese objetivo. Y pues lamentablemente al presidente Andrés Manuel López Obrador le han quitado su agencia, ¿verdad? Le han quitado la agencia del Estado. A los mexicanos se la han quitado. ¿Y quién se la ha quitado? Pues como tú bien dices, los intereses creados. ¿A qué me refiero con esto? La agencia, desde que nosotros llegamos, inició una transformación, un cambio radical. Cambiamos, ahí ya no había géneros periodísticos, había un robo a mano armada, o sea, era la cueva de Alí Baba. Hemos interpuesto 150 denuncias por actos de corrupción, porque el sindicato, que ya no es un sindicato, sino que es una mafia en realidad, ya lo que queda de él, ¿verdad?, porque son 4 o 5 personas, en realidad el sindicato lo que había hecho era apoderarse de esa agencia y finalmente
hacerla un negocio para ellos mismos, ¿no? Con todos los casos de corrupción que nosotros descubrimos. Es la corrupción de la prensa, mi querido Vicente. Ricardo, ustedes saben perfectamente que de este tema es un tema tabú, no se habla de la corrupción de la prensa, pero es una realidad absoluta. Hay periodistas corruptos, hay periodistas sucios que se dedican a campañas de difamación y pues por supuesto el presidente tiene a la gran mayoría de los medios en contra y la agencia significaba un peligro para el avance de la Cuarta Transformación y pues la anularon, la cerraron. Entonces vienen a cerrarla precisamente para afectar el desarrollo sano de la Cuarta Transformación. Es una pena, pero es una realidad. A los mexicanos y al presidente le cerraron su agencia. Nos la cerraron a mala manera, de manera ilegal, con una huelga declarada con muchas irregularidades, con un recuento fraudulento, por esta mafia sindical enquistada en las autoridades laborales incluso. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues lo que hay es obvio, es no dejar esta plataforma de información, esta plataforma de investigación periodística que podría ser una punta de lanza, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, de lo que significa la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador y todos sus cambios, y pues lamentablemente nuestra agencia sigue cerrada. ¿Y por qué sigue cerrada? Sigue cerrada por la cerrazón de una mafia que ya no es un sindicato, que lo que pretende es apoderarse nuevamente de lo que ya no es de ellos, de lo que es de los mexicanos. Entonces, pretenden hacer eso. Oye, San Juana, ¿y se ve algún arreglo en el futuro cercano o seguimos igual o peor que al principio del conflicto? Mira, nosotros hemos tenido más de 20 mesas de negociación. Yo no he asistido a esas mesas de negociación porque obviamente yo tengo que respetar la libertad sindical. En la agencia, a nuestra llegada a los cambios, los trabajadores crearon otro sindicato. Entonces son negociaciones que se hacen con el departamento jurídico de la agencia y el sindicato en cuestión que mantiene esta huelga. Parece ser, o sea, lo que ellos siempre, lo que ha detenido la solución de Notimex, de este conflicto, siempre ha sido lo mismo. Ellos quieren la fuente de trabajo, no quieren su liquidación, no quieren perder su fuente de trabajo, pero la fuente de trabajo, ¿de dónde? O sea, la agencia está cerrada precisamente porque toda esta gente pues no cumplía con los perfiles profesionales, no eran periodistas, choferes que hacían como reporteros, no cumplían con los perfiles necesarios, ¿verdad? Entonces, gente que ganaba 6,000 pesos y que sigue 3 años después en la calle reivindicando una plaza, es raro, ¿no? O sea, creo que todo esto, atrás hay un conflicto de interés muy importante porque la huelga está siendo sostenida, es muy cara, está siendo sostenida económicamente por Hernández Juárez, el líder vitalicio de los telefonistas, que tiene más de 46 años como líder vitalicio y que ha enquistado el problema de Notimex. Ellos son los que sostienen la huelga. Luis G. Hernández publicó un documento en donde se demostraba que le entregaban a la lideresa Adriana Orrea, la corrupta lideresa, investigada por la Fiscalía General de la República y por la Secretaría de la Función Pública, que la inhabilitó por actos de corrupción, que le entregaba más de 2,5 millones de pesos cada cuando, ¿verdad? Entonces dices, hay muchos intereses. Oye, San Juana, en ese sentido, la exposición que se hace en la mañanera, el planteamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, sugiere que tú eres, obviamente con mucho respeto, y te mando un abrazo, ya me conoces cómo soy, provocador, pero bueno, ahí voy, que eres igual o peor que la lideresa sindical, porque te dieron 200 millones un año, 100 no sé cuántos millones el otro, y
pues ¿dónde están? Porque están en huelga. ¿Dónde están? Eso quisiera yo saber. Mira, nosotros somos de los 360 trabajadores que había, quedamos 70. ¿Y por qué quedamos? Te voy a decir que la Ley Federal del Trabajo autoriza y pues de alguna manera también exige que haya unas actividades sustantivas para defender el patrimonio del Estado mexicano. Y como tal, la agencia no ha desaparecido. Entonces, la Secretaría de Hacienda mantiene unos presupuestos alrededor de 200 millones anuales. Esos presupuestos están etiquetados, Vicente. Sí. Presupuestos, tienes que entrar en el capítulo 1000, en el capítulo 3000, o sea, no son presupuestos que yo tenga en una cuenta bancaria o que tengamos en una cuenta, ¿me entiendes? O sea, esos presupuestos, lo que se ha usado, eso sí, es para pagar los sueldos, los salarios de esas 70 personas que quedamos para defender el patrimonio del Estado que pertenece a todos los mexicanos. Estoy hablando de la fototeca, la más importante del país, que se requiere proteger y digitalizar. Estoy hablando de actividades sustantivas administrativas, legales, jurídicas, con todas esas 150 denuncias judiciales que se han interpuesto. Estoy hablando que trabajamos igual o más que antes. Entonces mi gente no tiene por qué dejar de percibir su salario, tiene que recibir su salario, ¿verdad? Tiene que recibir las prestaciones de la ley, porque la agencia, como digo, nuevamente, no ha desaparecido. La agencia continúa, está en huelga, y por tanto la Secretaría de Hacienda sostiene un presupuesto. Todo el presupuesto que no es utilizado se queda la Secretaría de Hacienda con él, ¿verdad? Y se destina a otras cosas. Entonces, evidentemente, todo esto es información pública, se puede acceder claramente a la página de transparencia. Ahí se puede ver claramente que la mayor parte de ese presupuesto está intacto, ¿verdad? Entonces, que no hay problema de tal. Es absurdo todo lo que dicen, pero forma parte de una campaña de desprestigio, de difamación, encabezada por este muchacho, no me acuerdo cómo se llama, el que preguntó. Es una persona que lleva difamándome 3 años, querido, porque es una persona muy cercana a Hernández Juárez, a la de los sindicatos. Jamás ha publicado una palabra, una investigación sobre la corrupción de la lideresa corrupta Adriana Urrea y de esa mafia sindical que se llama Sindicato Único de Trabajadores de Noticias, que realmente son 4 o 5 personas las que quedan, querido. Entonces, pues ya para cerrar y agradecerte la confianza, como siempre, San Juana, varias aclaraciones. Yo no defiendo a San Juana a sueldo, como sugieren algunos en redes sociales, y les ofrezco una disculpa por el ruido de lo que escuchan desde donde estoy transmitiendo. Les ofrezco a todos una disculpa, está fuera de mi control. Pero mi querida San Juana, con todo el sarcasmo que me caracteriza, ya dime la verdad, ¿cuánto le pagas a Ricardo Sevilla para que salga a defenderte en redes sociales, para que escriba como tú y para que... Qué bárbaro. Imagínate, al pobre que lo conozco, que ya también lo andan difamando. Mira, yo respeto mucho el trabajo de Ricardo Sevilla, porque es el único que se ha atrevido a desvelar tramas de corrupción y tramas infames dentro de la estructura de los intelectuales orgánicos que caracterizó en el periodo neoliberal a México. Y pues siempre lo he admirado, ¿verdad? Ojalá, si lo ves, dile que sí, me gustaría que nos tomáramos un café, ¿lo ves? Para poder platicar, ahora sí. Pero, mira, No empiecen. Te está escuchando Ricardo Sevilla. Nada más quería aclarar, Ricardo, porque luego dicen... Cuando quieras nos podemos conocer, y la verdad te felicito, te admiro mucho por tu trabajo. Creo que México necesita más periodistas como tú. Has tenido el valor de desvelar las tramas de los intelectuales orgánicos y de muchos otros que sí están a sueldo y que han perjudicado pues la democracia en México y el devenir cotidiano de un país que se está transformando, que se está cambiando, y que hay
pues muchos intereses que pretenden evitar ese cambio, incluso pues en la institución que me tocó dirigir, que sigo dirigiendo, que es Notimex. Te agradezco mucho tus investigaciones. Nos hace mucha falta que escribas esa historia que acabas de narrar, de esos personajes oscuros que crearon un chat, el chat de Avengers, y que a partir de ahí se hizo todo un montaje para difamarme, para distorsionar la realidad. ¿La realidad cuál es, Ricardo Vicente? La realidad es que le querían, y lo lograron, le quitaron la agencia a los mexicanos y al presidente. Y lo lograron, lamentablemente. Hay muchos intereses ahí creados y esperemos que pronto la podamos recuperar para abrirla y que los cambios y los éxitos también de la Cuarta Transformación sean difundidos. Mi querido Ricardo, para cerrar tu comentario. Muchísimas gracias por tus diferentes palabras, San Juana. Acepto ese café muy público, y lo digo públicamente también, para que te haga yo una entrevista, y esto lo estoy preparando, lo vamos a sacar a principios de año, porque ya es suficiente con esta ola de fake news, con estas falsedades que están cundiendo, estos personajes que están plenamente vinculados. Este sujeto, Ortiz, tiene un papel muy importante. Yo he investigado a propósito de este sujeto y tiene una larga cola. También ha habido reuniones con él y Roger Bartra. No es anecdótico, aunque lo quiera reducir el periodista Ledesma, no es así, y vamos a ir colocando las cosas en su justa dimensión. Yo agradezco estas palabras tuyas, y bueno, qué interesante conocerte, San Juana, porque ahora dicen que ya escribo para ti, que ya tengo esta narrativa, y me da una risa loca, francamente, porque pues a esto se reducen ya, y Ledesma dice que soy un vulgar, pero a mí me parece mucho más vulgar que salgas con una respuesta a bote pronto y sin datos duros. Se supone que somos periodistas y que deberíamos de conocer perfectamente las reglas del juego y que no son dimes y diretes. A nosotros nos interesa mucho aportar para que la gente conozca el caso de Notimex y que lo conozca nítidamente. De modo que agradezco esta invitación. Ya nos estaremos buscando. Te escribo por Twitter, no tengo tu teléfono, te escribiré por Twitter para solicitarte esta entrevista. Oigan, y con un café de por medio. Oigan, ya ni la friegan, mientras ustedes se van a ir a tomar café, yo me quedo con los odiadores. Una tal Nadia Lacrosno dice que eres mi gatillero de pacotilla de Vicente Serrano. Ambos somos tapaderas de la corrupta y siniestra San Juana Martínez, que eres un sicario de pacotilla y que ahora te dedicas a escupir tu veneno desde el canal del youtubero de Vicente Serrano. Válgame Dios, mientras ustedes se van a tomar café, yo me voy a tomar un tecito de manzanilla para calmarme después de leer tanta barbaridad. Pero bueno, mi querida San Juana Martínez. Pero sí aguanta que nos veamos y que podamos ahondar en estas cosas. Se puede hacer entrevistas con gente profesional. Realmente yo nunca he aceptado una entrevista con un personaje tan oscuro como este chico que tiene un programa, ¿verdad? Realmente, pues sí, soy selectiva, ¿verdad? No estoy de acuerdo en el tipo de periodismo, entre comillas, que hace, ¿verdad? Su postura ha sido siempre desde el primer día defender la corrupción de esta gente, ¿verdad? Porque nunca ha publicado nada de los casos de corrupción que involucran a la lideresa de Ana Urrea, y tampoco de los vínculos de Hernández Juárez con el sostenimiento de esa huelga, ni del dinero, las grandes cantidades, los millones de pesos que entrega la lideresa y que ella finalmente no reparte en los pobres trabajadores que siguen en la calle, que eso sí me da bastante pena y pues mucha tristeza. Sí hay que reconocer, Vicente, que los pocos espacios que existen, pues es uno como el tuyo, en donde nosotros podemos gozar de la libertad de expresión y se puede hablar de todo, se puede
contestar todas las preguntas, donde no hay censura, donde no hay límite, para conocer la realidad, la verdad que hay detrás de todos estos intereses creados en torno a la agencia Notimex. Una agencia que había sido una cueva de Alibaba, que había sido un botín de guerra, que la habían saqueado, que se robaron todo, no dejaron ni las grapadoras cuando yo llegué. Una agencia que había estado dirigida por auténticos mercenarios, por auténticos chayoteros, por auténtica gente que es contraria al periodismo y que se hicieron ricos, que se enriquecieron. Entonces, sí, esa agencia necesita cambiar, necesita transformarse, y si para ello hay que cerrarla y abrir una nueva, y si para ello hay que terminar con esta historia por la mejor manera, sin afectar a nadie, pues adelante, ¿verdad? Hay muchas posibilidades de resolver el conflicto de una forma o de otra, hay alternativas, existe el plan A, el plan B y el plan C. Entonces, cuando tengan ustedes más tiempo, por supuesto que hablamos y podemos iniciar nuevas líneas de investigación en torno a estos sectores oscuros encabezados por supuestos periodistas que son defensores de derechos humanos y defensores de auténticos delincuentes. Entonces, hagamos las cosas como son, agarremos el toro por los cuernos y démosle a tu público, a la audiencia, la verdad de la verdad sobre Notimex. Te mando un abrazo, gracias por la confianza, San Juana Martínez. Gracias a ti, querido. Un abrazo también a Ricardo. Gracias a los dos. Gracias, San Juana Martínez, la directora de Notimex en huelga, tomándonos la llamada luego de que haya sido señalada con nombre y apellido en la mañanera. Y mi querido Ricardo, para cerrar, pues como siempre, pidiéndole a la gente el respaldo para que vea los datos duros, para que lea tus columnas, lea lo que publicas en redes sociales. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme en mis redes sociales, donde vamos a seguir practicando el periodismo de investigación, y por supuesto que vamos a abrazar el compromiso de llegar a la verdad con información periodística cruda, en el caso de Notimex y en otras investigaciones. Síganme para ello en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en Paralelo 24, donde estamos publicando justamente estas investigaciones periodísticas, estos reportajes. Síganme en el programa Los Datos Duros, Ricardo Sevilla, Los Datos Duros. Hoy tenemos justamente el último programa de 2022 y vamos a cerrar con algo muy interesante, de modo que sintonícenos ahí. Síganme en el diario Basta, donde también soy columnista, y por supuesto aquí en Sin Censura, de donde somos orgullosamente miembros que no gatilleros, sino miembros muy orgullosos, muy contentos de estar participando en este medio de comunicación libre como el viento, como le dices tú, querido Vicente. Un fuerte abrazo, mis felicitaciones, lo mejor para este 2023 que inicia ya en un par de días. Vendrán muchas cosas muy importantes para el periodismo independiente. Te mando un fuerte abrazo, gracias por las deferencias, querido Vicente, gracias al público memorioso que nos ha visto, que nos ha seguido, que nos ha deferido con su presencia. Les mando a todos y a todas un fuerte abrazo y que todos sus mejores deseos se consoliden. Estás cabrón, vas de tejedor a gatillero, no sé qué, después te quedas con el changarro, mi querido Ricardo. Te mando un abrazote, cuídate mucho. Igualmente, gracias. Dale, cuídate. El maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. Antares Vázquez a la Torre, quien ha estado esperando pacientemente para hablar con nosotros sin censura de lo bueno, lo malo y lo feo de este 2022. Querida Antares, te saludo con mucho gusto. Me imagino que estás en casa, despidiendo ya casi el 2022, recibiendo el 2023. Te abrazo a la distancia, senadora. Igualmente, Vicente. Hola a todas y a todos. Y sí, pues estoy acá desde casa de mi mamá, porque vine a pasar estos días con ella, y
pues muy contenta de estar además en un periodo con la familia. Oye, senadora, te buscamos porque entre muchas otras cosas me gustaría que desde tu trinchera, así como ya lo han hecho algunos de nuestros invitados, nos ayudes a definir lo que viene para el 2023 y el 2024, pero que también nos des una idea de lo que para ti fue lo bueno, lo malo y lo feo de este 2022. Pues bueno, para mí lo bueno ha sido todo el avance que hemos logrado en la transformación de este país. Se ha avanzado mucho, Vicente, ha sido cada vez más difícil en el gobierno que hoy tenemos, porque la derecha virulenta, pues a todo mundo le consta cómo se ha comportado. Pero de todas maneras hemos avanzado mucho. Avanzamos, por ejemplo, desde mi trinchera en la ley eléctrica, que la ley eléctrica fue declarada constitucional y que a pesar de que la derecha votó en contra, pues está hoy vigente y con eso se está arreglando ya el sistema eléctrico nacional. Avanzamos también en el tema de la Guardia Nacional, hemos avanzado en la cuestión económica, el peso está fortalecido más que hace muchísimas décadas. El salario mínimo se ha ido incrementando, a pesar de que hay un proceso inflacionario internacional. México ha logrado mantenerse más o menos a flote en ese sentido y el salario, el incremento del salario ha sido muy importante en este sentido. La economía mexicana va viento en popa. Hoy hay muchos más trabajadores formales que están en el Seguro Social inscritos y esto habla de la fortaleza y la credibilidad que tiene México también con mayor inversión extranjera. Hemos avanzado en la justicia social también, se ha reducido muy lentamente, más lentamente de lo que quisiéramos, pero se ha reducido por primera vez en lo que va de este siglo, Vicente, en lo que va del año 2000 para acá, por primera vez ha habido un punto de inflexión para la violencia y la inseguridad de nuestro país. Entonces yo creo que eso es lo bueno. Lo malo, pues bueno, la derecha que se dedica a obstaculizar, que se dedica a estorbar, que se dedica a denostar y que no trabaja nada. De eso también hay una parte buena, Vicente, porque es muy evidente ahora para el pueblo de México que la derecha no tiene un proyecto, que no van para ningún lado, que no atan ni desatan, que se pelean entre ellos, que no tienen algo que sustente sus ambiciones ridículas de poder, ¿no? Y lo feo, Vicente, yo creo que lo feo han sido las víctimas, quienes han muerto, quienes están sufriendo por la pérdida de un familiar, quienes sufren por diferentes condiciones. Eso es algo muy feo, algo muy doloroso y que seguirá doliendo siempre, pues que no es nada que a ningún ser humano se le desee. Pero yo creo que vamos avanzando en un sentido bueno. Otra de las cosas malas ha sido también las fake news y todos los ataques en lo que se ha convertido la República de Twitter, por ejemplo, Vicente, que contigo hemos conversado acerca de esto, de que hay quienes creen que el mundo se reduce a la República de Twitter y que no tienen, al menos en México, una representatividad real porque constituyen menos del 20% de la población. Y se dedican muchos a estar insultando. Entonces, eso es algo malo, algo ridículo, algo que no permite avanzar en el tema de información. Sin embargo, la gente sigue saliendo a flote porque siguen buscando, y comparto lo que dice el presidente de que el pueblo de México está cada vez más politizado y más enterado de lo que en realidad pasa. De hecho, creo que los datos, los números, están del lado del presidente, ¿no? Por más que se intente torcer la realidad, diciendo que vamos mal, pues ahí está el peso frente al dólar, ahí están las estadísticas incluso que manejan instituciones y publicaciones que en su momento han sido durísimas contra el presidente, reconociendo esto de lo que estás hablando, senadora, y yo pareciera que soy repetitivo, pero yo sí quiero preparar a la audiencia de Sin Censura, porque todavía no hemos visto lo más bajo y lo peor de esta oposición, que vamos a ir develando, vamos a ir experimentando conforme se acercan los procesos electorales, por ejemplo, en el Estado de México y Coahuila, porque una pata de la mesa de la oposición está a punto de
perderse, en el caso de el PRI, si perdieran Coahuila y el Estado de México. Y bueno, ya ni te cuento para el 2024. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo ves lo que viene? Yo comparto contigo eso, Vicente, y a la gente que se prepare para escuchar y ver lo peor de la oposición, porque se van poniendo así conforme avanza el sexenio y conforme se acerca la elección presidencial, sin duda. Entonces, vamos a ver todavía bajezas mayores, vamos a ver infiltrados dentro de nuestro partido Movimiento, vamos a ver destrozos de esta gente, vamos a seguir escuchando las fake news, y que es muy importante que la gente esté lista para no dejarse llevar a las primeras de cambio. Por supuesto, van a seguir denostándonos a quienes estamos impulsando con fuerza la cuarta transformación, van a seguir diciendo que somos corruptos, que somos todo eso que te dijeron hace rato y que te dicen todos los días, Vicente, en Twitter, pues eso va a seguir sucediendo, desgraciadamente va para peor. Sin embargo, la realidad supera al Twitter, es decir, lo que la gente está viviendo. Yo vivo en un estado, como bien sabes, Vicente, que ha estado más de 30 años en las manos del PAN y que ha sido destrozado por la violencia, la inseguridad y por la falta de un gobierno real, porque se dedican ellos a planear elecciones y nada más, pero la gente se va dando cuenta, perdón, la gente se va dando cuenta y hoy va creciendo la preferencia hacia nosotros. Entonces, en la medida que crece esto, ellos se ponen más desesperados y van a inventar más cosas. Entonces, eso es lo que podemos esperar. De ellos no podemos esperar nada bueno. No vamos a poder esperar que tengan ya algún proyecto, una propuesta inteligente que hacer. Eso no va a suceder, pero sí la virulencia en los ataques. De hecho, si me permites, para cerrar esta oportunidad en este que puede ser el último programa del 2022 de Sin Censura y prepararnos para el 2023, que viene con muchos proyectos desde esta trinchera independiente. Uno de ellos es lanzarnos 24 horas con programación. Mi querida Antares, déjame rescatar de la última conferencia mañanera del presidente, esto que es, pues, también importante para ustedes en Guanajuato, que es la seguridad, porque allá gobierna el PAN, bien lo decías, porque allá además quieren echarle la bolita siempre al gobierno federal y no asumir sus responsabilidades. Y hoy el presidente habló del pasado con Calderón y cómo se está cambiando esa tendencia que venía sangrienta con Calderón, que se continuó con Peña Nieto y que por más que les duela a la oposición, los números nos apuntan a que se va cambiando el rumbo de nuestro país. A lo mejor no con la velocidad que quisiéramos, a lo mejor no con el dramatismo que requiere esta situación, pero ahí va. De acuerdo a los números, de acuerdo a los datos, dice el presidente, vamos avanzando y en el camino correcto. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente. Estos son delitos del Fuero Federal. Desde que llegamos, una disminución de 30.1%. Delitos del Fuero Federal. Estos son homicidios. En el tiempo que llevamos, comparado con los tiempos de los anteriores gobiernos, con Salinas de Gortari, 9.2 de aumento, con Zedillo 31.2 de disminución, con Vicente Fox 1.6 de aumento, con Felipe Calderón 192.8% de aumento, con Eliseo Peña Nieto 59% de aumento, y nosotros tenemos una disminución de 10.6%. Esto es importante, senadora, precisamente por esto que hablamos de cómo se ha torcido la realidad
y en estas narrativas lo que menos importa es la verdad, que es lo doloroso, ¿no? Vamos a la Alarraqui, por cierto, como Carlos Alarraqui. Hay que mentir, mentir, mentir hasta que a la gente se le haga creer que la mentira es la verdad, por extraño que resulte lo que estoy diciendo. Pero ahí están los números. Y otra cosa importante en el tema de los periodistas, porque hoy el presidente pedía ir hasta las últimas consecuencias en el caso del atentado contra Ciro Gómez Leiva, con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ahí en la mañanera. Fíjate, siguen diciendo que es el sexenio o el gobierno más sanguinario, o más sangriento, o más brutal contra los periodistas, cuando pareciera que se les olvidó cuántos periodistas fueron asesinados en el sexenio de Felipe Calderón. Y no, de Andrés Manuel López Obrador no es el gobierno más violento contra los periodistas. Pero insisto, pareciera que en las narrativas lo que menos importa es la verdad, querida senadora. ¿Por qué no cerramos con tus reflexiones y tus comentarios ante esto, que sé que es de tus más altas prioridades por lo que viven tus familiares, tus amigos, tus representados allá en Guanajuato, Antares? Así es, Vicente. Mira, es que ellos plantean narrativas de vincular al presidente como si él fuera el asesino, como si ahora fueran todos esos crímenes de Estado. Y recordemos lo que sucedió desde la pandemia, que era AMLO asesino, ¿no? Esa era su narrativa, AMLO asesino, como si Andrés Manuel hubiera infectado a la gente con el COVID, o como si Andrés Manuel hubiera traído el virus a México y enfermado a la gente que lamentablemente murió. Han tratado de vincular cada asesinato lamentable de un periodista o de personas en general con que es Andrés Manuel el causante. Yo nada más quiero hacer la reflexión con el público que nos ven sin censura, que aquí, desde este sexenio, desde el 2018, diciembre de 2018, no ha habido un solo crimen de Estado, cosa que sucedió en los anteriores gobiernos, era la regla. Y vamos a repasar el pasado, ¿no? Yo les sugiero que vayan a buscar en cada sexenio los crímenes de Estado de cada gobierno, cosa que no ha sucedido en este gobierno, que no es el gobierno ya el principal violador de los derechos humanos como sí era hasta hace 4 años. Entonces, es muy importante el avance en esto, a pesar de que realmente, pues todos hubiéramos querido que, como decía la derecha, el 1 de diciembre de 2018, todo hubiera bajado así como por arte de magia. No ha sido así, ha sido muy difícil, pero está funcionando en la estrategia de seguridad del presidente, está funcionando este tema de abrazos no balazos, de no estar criminalizando a la gente porque sí, de no hacer los linchamientos mediáticos como sigue haciendo la derecha, de no estar fastidiando a la gente con eso, con generar violencia estructural. Al contrario, se está mejorando la condición de vida, de bienestar de las ciudadanas y ciudadanos, y esto está ayudando sin duda. Entonces, hay esperanza en este México. Hemos avanzado en todos los sentidos porque se ha demostrado la estabilidad económica, la mejora económica, que dicen que no ha habido crecimiento, ya hay casi más crecimiento que los años del periodo neoliberal, ha habido mayor empleo, se ha aumentado el salario mínimo. Todas estas cuestiones, la gente tiene hoy un ingreso en la mayor parte de los hogares del país, sobre todo los más vulnerables. Entonces, son cosas que demuestran que este gobierno va cumpliendo. Y yo quiero agradecerte, Vicente, en este último programa del año, primero estar en él, y muchas gracias por tu labor informativa, muchas gracias por abrir los espacios a quienes queremos alzar la voz e informar a la ciudadanía, pero sobre todo muchas gracias porque Sin Censura ha sido un instrumento fundamental de la revolución de las conciencias, de que la gente realmente vaya politizándose, de que hoy el pueblo de México esté en el debate público. El pueblo de México está enterado hoy y discutiendo lo que sucede en la vida pública de nuestro país, que es una parte fundamental de esta cuarta transformación y que también ha sido muy exitosa. Y por eso yo quiero desearles a todos muy feliz fin de año con sus familias en este tiempo. Es tiempo de estar con la familia y muy buen ánimo para el 2023, que estaremos juntos, juntas, trabajando también en la transformación de México. Muchas felicidades, Vicente, a todo el equipo de Sin Censura, a Cecilia Vega y a todas, a todos. Un abrazo muy fuerte. Te agradezco a ti
el agradecido soy yo, y le mando un saludo también a tu equipo, que también es blanco de las groserías, los ataques y los escupitajos en redes sociales a los miembros de tu equipo más cercano. Les mando un abrazo, y a ti también, que la pases sabroso con la familia, y que este 2023 venga cargado de oportunidades y que sea productivo para todos. ¿Por qué no cerramos precisamente invitando a tus redes, senadora? Sí, pues claro, muchas gracias, y síganos en Twitter, @AntaresVazala, en Facebook, en Instagram como Antares Vázquez Alatorre, y en TikTok también como Antares Vazala. Te mando un abrazo, senadora, y nos vemos ya el próximo año. El año que entra. Muchas Dale. gracias por todo, bye. Cuídate, saludos hasta Guanajuato a la senadora Antares Vázquez Alatorre. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales, y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.